Amada familia, bendiciones, Shabbat Shalom. Hoy, escúcheme muy bien, es un Shabbat muy especial. Y este Shabbat es uno de los encuentros más importantes que tenemos con la palabra para nosotros poder discernir y entender el tiempo en el cual estamos viviendo. El mensaje, el título del mensaje que nuestro Padre nos regaló es puntos elípticos. ¿Qué son los puntos elípticos? La unión de los puntos forman curvas o circunferencias. Mejor, la unión de los puntos forman circunferencias. Y hoy vamos a hablar de los puntos elípticos o las curvas eléctricas respecto a sus ángulos. Mejor me explico, es lo tendiente a lo que es nuestra vida. Nuestra vida es una curva elíptica, quiere decir que se encuentra, es un alfa y omega, no tiene principio, no tiene fin. Y tú dirás, ¿cómo así? Sí, en la eternidad no. En la eternidad principia nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach y termina en Él. Y estando en Él no tenemos principio ni fin, porque Él es el principio y el fin. Así quiero que tú puedas discernir lo siguiente. Mil perdones. ¿En qué parte de tu vida te encuentras? ¿Te has puesto a pensar en las hipotenusas de tu vida? ¿Te has puesto a pensar en los ángulos de tu vida? ¿Te has puesto a pensar en las curvas de tu vida? Estoy bastante geométrico y matemático y físico, pero sí, es real. Mejor vamos a la palabra y luego te lo explico. Libro de Hebreos, capítulo 3, por favor, versículo 7. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Aquí te lo voy a explicar a través de la palabra del Eterno. Bendito es su santo nombre. Dice el verso 7 del libro de Hebreos, capítulo 3. Por lo cual, como dice la Escritura, ¿cómo dice? Por lo tanto, solo lo que dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ojo, la Escritura dice, no obstante, empero así las cosas, no endurezcas tu corazón cuando escuchas la palabra. Aleluya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Wow, escuche esto, me probaron, y yo quiero que usted lo apunte. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, o sea, mi caminar. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y tú lo puedes mirar en el Salmo capítulo 35, después del verso 12 hasta el verso 11. Salmos capítulo, 95. Salmo 95, versículos 7 al 11. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, escuche esto por favor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Está diciendo la palabra que no endurezcamos nuestros corazones para que no nos ocurra que el Señor nos guarde, nuestro abacado nos guarde, como ocurrió en el desierto. Y dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchas personas de la iglesia, muchos cristianos no están creyendo que nos acercamos inminentemente al fin de esta era, al fin de este mundo como se conoce y al fin de nuestra vida en la tierra. Pero es que nuestra vida no tiene fin, repito, tenemos vida eterna gracias a la sangre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. El asunto es dónde vamos a pasar la eternidad. Y yo le voy a suplicar a usted, estamos leyendo que si, como dice la Escritura, que oigamos su voz, pero que no endurezcamos nuestros corazones para no poner ira de Dios en nuestra vida. El Padre nos guarde. Verso 12, permítame, lo repito nuevamente. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, ¿será que sí? No, ¿será? No, eso yo lo he escuchado desde joven, que ya el Señor viene, que el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene ya. Eso es incredulidad.
Eso es tener un corazón malo, como dice la palabra. No tengas tú este corazón malo de incredulidad para que no te apartes del Dios vivo. Por el contrario, si a mí desde hace unos 10 años empecé a sentir esto, que el Señor ya venía y me empecé a acercar más a Él, como dice Santiago 4, 7 y 8, que nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros y que limpiemos nuestros corazones de todo pecado. ¡Wow! Acércate más al Señor y ten en cuenta lo que estamos hablando hoy, porque vamos a hablar de los puntos y las curvas elípticas. Preste atención. Antes, verso 13, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué endurece el corazón? ¿Qué trae un corazón malo? ¿Qué trae incredulidad? El pecado. Solo el pecado, mire. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Preste atención. Porque somos hechos participantes de Yeshua, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos partícipes o participantes en Jesús si nosotros tenemos la fe o el amor, el primer amor, lo que sentimos al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Recuerde, estamos hablando del Salmo 95, después del verso 7 al 11. Versos 7 y 8, exactamente en este caso. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, de Moisés? Y con quienes estuvo disgustado 40 años. Nuestro Padre Celestial se disgusta con los cristianos que no son obedientes, que lo cuestionan, que son incrédulos o tienen corazón malo a raíz del pecado, a raíz de esa incredulidad. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró no entrar en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Vamos a aprender esto ahora sí. Mire, amado, le dije muy atentamente que por favor usted subrayara aquí, como dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre siguen vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué es lo que está hablando el Padre aquí? Él quiere que nosotros oigamos su voz y le creamos. Su voz que está diciendo que entra en el reposo, en el Shabbat, que entres en Shabbat. Entrar en Shabbat es venir a celebrar aquí en la iglesia. Y luego que tú vienes a celebrar en la iglesia desde la mañana, tú estás orando a Él, adorándole, exaltándole, dándole gracias, gloria y honra. Y la iglesia en estas fiestas, que lo he venido enseñando desde hace varios seminarios, están preocupados por ellos mismos y no quieren obedecer. Y resulta que nuestro Padre está pidiendo una obediencia absoluta, una obediencia completa, y está pidiendo pruebas de esa obediencia. Y si nosotros como cristianos, como hijos, no le damos pruebas de esa obediencia, no podemos entrar en su reposo. Y el reposo al que se está refiriendo aquí, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Hebreos, es su paz, su shalom, Shabbat. Y la segunda representación y el segundo marco de referencia y la segunda manifestación de este Shabbat es el cielo. Marco de referencia, la eternidad. Por favor, puntualicemos y concretemos. Nuestro Padre está diciendo, no endurezcas vuestro corazón. Entra en oración, entra en ruego, porque lo estamos leyendo aquí, que Él nos va a probar. Dice el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si nosotros no guardamos esta esperanza, esta fe, que realmente Él va a venir,
el corazón se va a endurecer, va a entrar el pecado, el Señor nos guarde, se van a apartar esas personas de la oración, se van a poner un corazón malo y van a tener problemas. Dice aquí la palabra que Él va a probar nuestro corazón. Venga por favor, sin que me pierdas esta cita, a ver si alcanzamos a regresar. Segundo libro de Corintios, por favor, esto lo había tratado en un seminario anterior. Capítulo 2, verso 9. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, verso 9. Y nuestro Padre quiere que nosotros entendamos qué es lo que está pasando aquí. Porque si el misterio de condenación, presta atención, wow. Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Estoy leyendo, perdón, el capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9, perdón. Ya vamos al capítulo 2, versos 7 y 9. Pero aquí en el capítulo 3 está diciendo que va a haber gloria. Preste atención. Por favor, le suplico, reciba esto. Porque si el misterio o ministerio, administración, suministración de condenación fue con gloria, y aquí está hablando de Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20 cuando fue entregada la palabra, la Torá, y el juicio de esta persona en Meribá, en Números capítulo 12 y Números capítulo 16, de eso está hablando aquí, Números 12 y Números 16. Capítulo 12 de Números y capítulo 16. Porque si el ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Porque es que muchas personas no están creyendo en esto. Y así como el Señor nos salvó, y así como el Señor nos justificó, y así como nos glorificó, estoy citando el capítulo 8 del libro de Romanos, después del verso 29, 30 y 31, incluso el 32, ¿cómo será la condenación de aquellos que tienen olor de muerte? Aleluya. Y eso lo está diciendo aquí el capítulo 2 del segundo libro de Corintios, el olor de muerte y el olor de condenación. Mire, versículo 7, por favor. Y así, 2 Corintios 2, 7, preste atención. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Está hablando de aquel que peca y no sabe cómo arrepentirse, pero eso ya lo enseñé, y tiene que arrepentirse. Pero el verso 11 está diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La desobediencia trae, escúcheme muy bien, al cristiano grandes y graves consecuencias, por lo cual nuestro Padre está diciendo que nosotros no podemos tener este olor de muerte, del cual está hablando el capítulo 2, aquí en el versículo 14. Porque nosotros somos aquellos que tenemos el olor para salvación y somos aquellos que tenemos las pruebas, escúcheme muy bien, que nosotros sí estamos salvos y que nosotros vamos a salvarnos. Aleluya, porque nuestro Padre Celestial está hablando que nosotros tenemos que dar pruebas. Nosotros tenemos que tener pruebas. Venga al libro de Romanos, capítulo 6, aleluya, bendito es su santo nombre. Versículo 16. Libro de Romanos, por favor. Capítulo 6, versículo 16. Y nuestro Padre Eterno está hablando muy fuerte de esto. Y nosotros tenemos que darle pruebas a Él. En otras palabras, tenemos que darle pruebas a nuestro Señor y Salvador. Romanos, capítulo 6, verso 16. Usted se va a asombrar de esto, mire. ¿Qué pues, verso 15 de hecho? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, o sea, la Torá? ¿Cómo que no? Sino bajo la gracia en ninguna manera. Wow. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, 16, preste atención, wow. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice la palabra que nosotros tenemos que ser esclavos de la obediencia. Y no entiendo por qué los cristianos no entienden, no disciernen en su espíritu que nosotros no podemos estar haciendo lo que nos provoca, sino que tenemos nosotros que estar probando nuestra obediencia siendo esclavos de Dios. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Amada iglesia, ¿qué estás tú haciendo para demostrarle a nuestro Señor que nosotros sí somos hijos de luz y que nosotros tenemos que salvarnos obedeciendo?
¿por qué nosotros no podemos, escúcheme, seguir la palabra como nos la indican en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer los mandamientos? Bueno, yo no digo por qué nos cuesta, no, a mí no me cuesta. ¿Por qué algunas personas? ¿Por qué ciertas personas no pueden discernir y pedirle al Señor que tengan una revelación de nuestro Señor Ruach HaKodesh y que su alma y su espíritu pueda, sin ser un sacrificio, obedecer la palabra, sabiendo que el temor de Dios lo que trae es bendición y la sabiduría de Dios para que nuestra vida se complemente en él? ¿Qué ocurre con los cristianos? Mire, cuando dice que debemos de ser esclavos para obedecer, no está hablando de nuestra vida y está hablando de la Torah. Cuando dice que nosotros debemos de demostrarle a nuestro Padre Celestial que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, nosotros tenemos que entender, amada familia, que estamos provistos del poder de nuestro Señor, el Espíritu Santo, y nosotros no podemos ser de aquellos que estamos entregándonos al pecado para muerte o a nuestra propia voluntad, porque nuestro Señor nos está exigiendo obediencia. Obediencia. Una curva elíptica, ¿qué es entonces? Las curvas elípticas son aquellas que son planas y cerradas y se encuentran simétricas respecto a los ejes o a los ángulos de las mismas. Uy, apóstol, usted me estaba hablando arroz con mango, no entiendo. Imagine una circunferencia, imagine que usted traza dos líneas, por favor, ahí en producción, muéstreme la fotografía. Y el eje, por ejemplo, de la línea A con la B está formando un ángulo, o de la C con la D, la C con la B. Entonces, la elipse es una curva plana, cerrada, simétrica respecto a los ejes perpendiculares entre sí. Quiere decir que el ángulo o el semieje del segmento C, por ejemplo, con el A, forma esa curva elíptica. ¿Sabe qué es lo que está hablando? Que siempre se encuentran. Nuestra vida es una circunferencia. Donde comienza, siempre va a terminar. Escúcheme, venimos al mundo desnudos y nos vamos al mundo desnudos. Ahí se junta el punto elíptico de la curva elíptica, o el elipse, mejor dicho, elipse. Entonces, yo quiero invitarte a que tú pienses, ¿qué es lo que tú estás haciendo para tener un buen encuentro con el principio que es tu fin en esta tierra? O mejor, ¿qué tú estás haciendo para saber que cuando llegues a morir o a ser arrebatado y te encuentres con tu principio, tú eres de verdad heredero del Shalom, de la paz de nuestro Señor, del Shabbat, de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach? ¿Estás tú seguro que lo que estás haciendo es real y sí le agrada a nuestro Padre Celestial? Esa es mi pregunta. ¿Lo que tú estás haciendo en tu vida realmente agrada a nuestro Señor y Salvador? ¿Sí o no? Sí, primer libro de Corintios capítulo 4, versículo 9, versículo 11, versículo 9, perdón, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados de muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Según primer libro de Corintios capítulo 4, verso 9. Nos está viendo todo el mundo. Y muchos están siendo expuestos para probar esos corazones y probar esa obediencia. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás diciendo? Verso 10, mire, primer libro de Corintios 4, 10. No somos insensatos por amor de Cristo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Wow! Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Tú estás humillándote en esta vida y dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial como Él lo pide, como Él lo quiere. ¿Dónde está tu ángulo? ¿Dónde está el encuentro de tu curva elíptica o tu elipsis? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy en día? ¿Te estás humillando por amor al Señor o estás respondiendo? ¿Sabes que el Señor te ama o estás siendo un punto aparte?
No, ningún punto es aparte, porque los puntos, entre un punto A y un punto B, siempre hay una línea, pero en una curva el punto A siempre se encuentra con el punto B. Por favor, discierne. Discierne qué estás haciendo con tu vida. Tienes que venir aquí a obedecer. Es que a las personas no les gusta la obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra, ser esclavos de la obediencia, ya te lo enseñé. Y si nosotros no podemos mantenernos, como dice la bendita palabra, en obediencia, ¿cómo pretende un cristiano que no está en obediencia ir al cielo? ¿Cómo pretende un cristiano que no está revisando los ángulos de su vida, las curvas de su vida, para alinearse con el Señor, ser salvo? Yo le ruego y le suplico, amado siervo del Señor, piénsalo, medítalo. Yo les enseñaba en el día de ayer cómo la rebeldía, cómo la obstinación, la desobediencia va a hacer que el polvo de maldición se convierta en plagas para esas personas. Y no me lo inventé yo, está escrito en la palabra desde el libro de Éxodo capítulo 8. El Señor lo dijo, el Señor lo está enseñando. Allá en el libro de Lucas, ya lo enseñamos en el día de ayer. Nosotros tenemos que ser absolutamente obedientes. Si no somos absolutamente obedientes a la palabra, a congregarnos en la iglesia, a negarnos a nosotros mismos, los ángulos no serán correctos. Podríamos decir que serían obtusos. Por favor, yo le ruego a usted, le suplico, cambie. Amado, si usted no obedece completamente, se llama desobediencia. Si usted no obedece integralmente, se llama desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia, es anatema con nuestro Padre Celestial. Si usted tiene una cita con el Señor, ¿por qué no va a la cita? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no hace devocional? ¿Por qué siempre está terqueando? ¿Por qué siempre está cuestionando la palabra? No oras, no lees palabra, pero te crees sabio, te crees pastor y profeta. No, amado, esto es viniendo a postrarnos, viniendo a arrodillarnos. No importa lo que la gente diga a nosotros, no importa que seamos la basura del mundo. Para el mundo estamos locos, pero para el Señor estamos cuerdos. Si no tomamos la cruz de nuestro Señor y Salvador, como dice Mateo capítulo 13, 12, después del verso 33. Si no tomamos la cruz de nuestro Señor y Salvador, no podemos. Por favor, entiéndelo. Tenemos que obedecer 100%. En la iglesia no se da una palabra para que yo sea feliz o sea animado. En la iglesia se da una palabra para que usted sea confrontado con usted mismo y usualmente esa palabra le va a molestar. Si la palabra le molesta, siéntase muy bien porque quiere decir que tiene cosas que arreglar. Sí, y si yo tengo cosas que arreglar, ¿sabe qué? Todavía tengo oportunidad. Estoy en el camino. El Espíritu Santo me está rearguyendo. El Espíritu Santo me está alertando. En otras palabras, si tú caíste, si tú pecaste, pero el Espíritu Santo te está rearguyendo ahorita, quiere decir que tú le importas y que no estás condenado, que todavía tienes una oportunidad. Si estás en rebeldía, etcétera, etcétera, por favor, apártate, no peques más. Deja la pereza, ven a la iglesia. Mañana, nuestro Padre Celestial nos va a estar enseñando cómo comenzar a cerrar ciclos. Porque de la manera como tú cierres este ciclo, escúchame, se abrirá una nueva ventana y una nueva puerta de bendición este año gregoriano que comienza. Pero quiero decirle, y por favor tenga en cuenta, mire noticias de China, por favor. Mire noticias donde también de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la Organización también de Naciones Unidas, mire noticias internacionales, por favor, para que usted observe cómo quieren plantar ya la pandemia y quieren que las personas comiencen a utilizar osobuco, para decirlo de esa forma, como se dice en el exterior, y que otra vez, y encerrar las personas. Por favor, que nada te tome por sorpresa. ¿Has pensado en presentar la ofrenda para el Señor para cerrar este ciclo? ¿Has pensado en la primicia del Señor? Si no diezmas, por favor. Si no ofrendas, por favor. Amado, todavía hay tiempo que organices tu vida. Cierra este ciclo como Dios quiere que lo cierres, en obediencia, en santidad. Abren la nueva ventana, la nueva puerta, la nueva ventana de oportunidades que se va a abrir para el 2024, que para los cristianos impíos será muy dolorosa. El Señor me habló que va a traer juicio para los cristianos que no son obedientes. Va a traer enfermedad, va a traer muertes repentinas, juicio, juicio.
quiebras económicas, sufrimientos, divorcios, cosas horribles que vienen. Pero para los cristianos que estamos obedeciendo, que estamos en santidad, que estamos peleando la batalla, viene protección. Protección. Y no nos va a hacer falta nada. Así que por favor, muchas personas no entienden cuál es la prosperidad. La prosperidad es que tú puedas comer cosas que no necesitas y que ni siquiera has pensado. La prosperidad es que no te haga falta nada y que tengas siempre lo suficiente. La prosperidad es que tengas salud, que puedas comer lo que quieras, incluso leche. Por favor, que puedas comer lo que quieras, azúcar, lo que sea, y nada te haga daño. Eso es prosperidad. Eso es lo que el Señor está prometiendo para los cristianos santos, porque el 2024 será un año de juicio, de prueba, de muerte, de violencia, sangre por todas partes. Nosotros somos de los que estamos bendecidos, protegidos y en victoria. Así que te invito, por favor, vamos a orar mañana a las 8 de la mañana, igualmente a las 10:30 de la mañana. Y ve pensando en una ofrenda especial, para el Señor, para que Dios te bendiga. Y aquí vamos a estar el 24 y 31 a las 10 de la mañana, un único servicio para sacar a la gente muy tempranito, porque vamos a ir a la torre de oración a adorar. Todo después, de mediodía el 24 y el 25. Vamos a estar orando, vamos a estar dándole la gloria al Señor. Lo mismo el 31. El 31 tenemos servicio a las 10 de la mañana. 10 de la mañana es de las 9 la intercesión y la oración. Para que salgamos muy temprano, para ir a la torre de oración, a darle la gloria a nuestro Padre eterno, a honrarlo y a bendecirlo. Dicho esto, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oramos por Miami, Señor, por la profeta Blanquita García. Guárdala, Señor. Guarda su casa, guarda su empleo. Bendícela. No permita, Señor, que el agua, la inundación, ningún huracán llegue allí donde ella, Señor. Oramos por la pastora Olguita Ravelo, Señor. Por Sandra Rocío Acosta, tus hijas fieles, la pastora Olguita, Señor. Por Flor Albita Rincón, Padre amado. Por Norma Ceballos, Padre. Por la profeta Esther Valencia. Por Blanquita Montaño. Por Ledir Salazar, Señor. Por Diana Patricia Villamil, Señor. Por Aurora Fandiño. Por Mauricio Sarmiento, Padre. Por Aura Tibasosa. Por Nancy Castañeda. Por Fernando Rueda, Padre. Gracias porque lo sacaste bien de esa cirugía, Padre amado. Le amamos. Gracias por oír nuestras oraciones. Por Jenny Barón, nuestra hija, por María Isabel Pérez, Señor, bendíceles, Señor, guárdales, protégeles, ampárales, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Padre, tu mano poderosa, protegiendo allí en Miami a tu sierva Blanquita García y a toda esta iglesia maravillosa, Señor. También te rogamos por José Salazar Nájera. Padre, sana su rodilla. Dale salud, paz y bienestar. Oramos por María Vita Guerrero, Señor. Bendice a mi sierva preciosa, María Vita Guerrero, Señor. Dale paz, alegría, gozo por todas partes. A María de Jesús Pachón, Señor. Llénala de paz y de gozo. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Al pastor Pini Orjuela en Chocó. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amada familia, ve preparando una ofrenda para este fin de año, para que nuestro Padre te bendiga y te guarde en este año terrible que comienza. Vete preparando, prepara agua, alimentos no perecederos. Ten una alacena abundante. Yo sé por qué te lo digo. Ten una alacena abundante para este año que comienza. Y estemos orando y guardaditos en estas fiestas paganas, porque el enemigo salió como león rugiente buscando a quien devorar. Mañana estaremos aquí mostrando cómo comenzar a cerrar ciclos. Mañana, poderosa administración. Repito, a las 8 y 10:30 de la mañana. Les amamos, les extrañamos mucho también. Que pases un hermoso Shabbat, lleno de alegría, paz y gozo. Shabbat Shalom. Bendiciones.